Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Ya en la cuenta regresiva tenemos desde hoy programas dedicados especialmente a darle una mirada en profundidad a los contenidos de la propuesta que va a ser plebiscitada el 17 de diciembre. Comenzaremos hoy con derechos fundamentales. Les presento a nuestros panelistas de todas las semanas: Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis; Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad; y también Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenos días. Hola a todos. Hola, buenos días. Bueno, tal como les habíamos prometido, ya entramos de lleno a los contenidos. Tenemos una propuesta que está 100% terminada. Estamos ya a horas prácticamente de que puedan empezar formalmente las campañas del a favor y el en contra. Entonces nos metemos ya a nuestra misión. Hoy vamos a dar una mirada a los derechos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la vida, agua, salud, educación, seguridad social y vivienda. Les tenemos algunas gráficas preparadas. Obviamente por cuestión de tiempo vamos a tener que verlo en una forma muy acotada, pero lo relevante va a ser lo que puedan comentar nuestros expertos. Comencemos ya directamente con contenido. Derechos y libertades fundamentales, artículo 12. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. En el artículo 16 encontramos el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Esta fue una discusión muy amplia que tuvimos y que finalmente quedó con esa reacción, pese a que en la comisión experta se intentó hacer un cambio. ¿Qué podemos decir al respecto de estos artículos y del principio que está detrás, Soledad? Bueno, yo creo que son normas distintas. La relativa a los niños ya se parece mucho a una norma que está en la Convención de Derechos del Niño, que es una de las convenciones, tratados ratificados por más países del mundo. O sea, creo que hay solo 2 países, hasta lo que yo sé, que no son miembros, parte de esa convención. O sea, es una convención bien transversal. Y por eso la verdad es que no creo que tenga una influencia directa, automática por lo menos, en lo que se ha dicho, si es que podría afectar la ley de aborto o no, ¿ya? Sin embargo, efectivamente habla de seres humanos, y eso va, yo creo que en la línea de reconocer personalidad a todo individuo de la especie humana sin importar, digamos, cualquier otra condición, característica, edad, desarrollo, etcétera, ¿ya? Entonces, en manos de un juez constitucional, esta norma, junto con la otra, en la que dice la ley protege la vida de quien está por nacer, puede interpretarse como efectivamente que, bueno, que es sujeto de derechos todo ser humano. Y en el fondo, pero eso va a depender de la interpretación que termine dándosele por parte del Tribunal Constitucional, eventualmente, en caso de que una ley fuera revisada. No es automático. No es que todas las leyes vigentes van a pasar por el Tribunal Constitucional, o sea, no, o sea, siguen vigentes, digamos, las leyes todas las leyes siguen en principio de acuerdo a las disposiciones transitorias. Así que sí, yo creo que refuerzan la vida del no nacido, pero en el sentido, sobre todo, yo creo, de evitar avanzar en un aborto libre. Ya, efectivamente, yo creo que había una intención de consejo que es lo que hay hoy en día es una ley de despenalización del aborto, no es un derecho al aborto, no es un derecho prestacional del aborto, sino es no sancionar penalmente algo. Uno puede estar de acuerdo o no si eso es adecuado a esa manera de proteger al no nacido, ¿ya? Yo creo que acorta claramente, ¿ya? Pero esa es mi opinión, digamos. Pero sí, yo creo que estas normas frenan de alguna manera un aborto sin causales, porque lo que están reforzando es, mira, aquí hay que proteger al no nacido. No es solo que la ley lo pueda regular, ¿ya? Sino que hay que protegerlo. Y si es persona, bueno, yo no puedo llegar a dar un derecho al aborto como absoluto, sin ninguna causal, sin límite, sin tiempo. Entonces yo creo que efectivamente las normas sí van en esa línea. Solo para que quede muy claro, nosotros estamos leyendo algunos fragmentos de los artículos porque por temas de espacio no los podemos poner enteros, y más que nada enfocándonos en las cosas que han generado mayor debate o que nos permiten explicar cuál es el sentido de la norma que está incorporada en el proyecto. El artículo completo lo pueden ver en
el texto que va a ser plebiscitado. Bueno, estas normas nosotros también las pusimos juntas porque se discutió mucho, Francisco y Patricio, respecto si no solo impide que se pueda avanzar en un aborto libre, sino más bien si implicaría un retroceso, calificado así por algunos, para otros no lo es, respecto al aborto tres causales. Cuando se trató de volver a la redacción original, los comisionados expertos, los consejeros del oficialismo decían que en realidad daba lo mismo porque se había incorporado este otro artículo de los niños que son menores de edad, cosa que defendían desde la oposición diciendo que esto está en la Convención de Derechos del Niño, que sí o sí rige igual para nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esa dimensión del debate, Francisco y Patricio? A ver, el vaso medio lleno, vamos a la analogía, es que la protección de la niñez y del principio de interés superior del niño es una regla valiosa. Yo creo que no discutida, se ha ido incorporando además al acervo del debate constitucional de la última década. Distinto es el caso del artículo 16.1 que veíamos en la pantalla, cuando se sustituyó de la norma vigente actual el pronombre relativo que designa cosa que por el pronombre relativo que designa persona. Muchos han visto en esta regla una suerte de prohibición de la despenalización del aborto. Yo no le asigno ese alcance, para ser franco, lo he dicho antes. A lo mejor entre los juristas progresistas hay discrepancia con mi afirmación, pero yo creo que aquí hay dos determinaciones. Una la subrayaba Soledad Bertelsen, que es la que hagan los tribunales y el Tribunal Constitucional eventualmente de esta regla. Si es un mandato de habilitación, si es un mandato de prohibición, yo creo que sigue siendo un mandato de habilitación esta regla, y por tanto es el legislador el que determina la vida del que está por nacer. Es el legislador finalmente el que está llamado a hacer esa determinación, y eso puede ser enjuiciado constitucionalmente, pero es el legislador. Ahora, es probable que quien sustituyó el pronombre relativo, que por quien haya perseguido otra finalidad, sí, bueno, pero al final de cuentas lo que vale es la interpretación que los tribunales hagan de ello y la interpretación que la ley haga de estas reglas. Patricio. Está en silencio, ahí sí. Sí, me está costando. Siendo muy importante, y es así no solamente en Chile, es en otros países, la discusión sobre el aborto, ¿no sería bueno que esa discusión capturara completamente el tema de la niñez y la protección de la niñez? Y se considerara eso como una cuestión, digámoslo así, anexa, que sirve para mejorar o empeorar la posición de unos y otros en el debate del aborto. Es muy importante que una constitución contemporánea haga una referencia directa y explícita a los derechos del niño, niña y adolescente. Hoy día eso ocurre por vía indirecta. Hoy día la constitución vigente, a través del artículo 5, remite a tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño. No es que hoy día eso no exista, hoy día lo aplican los tribunales de justicia. Pero yo personalmente encuentro positivo que se diga directamente. ¿Por qué? Porque históricamente niños, niñas y adolescentes han sido objeto reiterado de violaciones a sus derechos. ¿Por qué? Porque tienen menos posibilidades de defenderse. Están más expuestas y más expuestos. Si no, es cosa de ver lo que ocurre en todos los campos de guerra, en todos los frentes de guerra, cómo el dolor y el sufrimiento cae específicamente y fundamentalmente sobre los niños. Los niños no tienen la capacidad de organizarse políticamente para hacer leyes que les favorezcan, así que, y no perdamos eso de vista. Yo creo que la afirmación de que el niño es todo ser humano menor de 18 años no debiera ser decisiva en la discusión de la interrupción del embarazo y la despenalización del embarazo. Yo creo que hay seres humanos desde el nacimiento y desde antes del nacimiento. Siempre lo he pensado. Eso, por supuesto, esa comprobación
a algunas personas les puede complicar. La discusión sobre la protección del aborto tiene más que ver con la categoría jurídica de persona. Y eso quedó, a mi juicio, igualmente abierto que como está en la actual Constitución. Yo no le asigno tanto impacto a cambiar del qué por quién, porque si uno lo piensa bien, ¿qué significa la ley protege la vida del que está por nacer? La vida de el qué, el ser qué. ¿Qué es ser? Un ser humano. No es la vida del perrito que está por nacer o del gatito que está por nacer. ¿Ah? Fue Republicano quien puso mucho acento en que era importante reemplazar qué por quién. Era bien probable que si los expertos hubieran mantenido el qué, esto se hubiera resuelto después en el Consejo con el quién. ¿Mm? Algunas personas progresistas le atribuyeron mucha importancia a mantener el texto de la comisión experta, que no decía nada sobre esto, ni del qué, ni de quién. Y sintieron que la referencia a los niños volvía más gravoso mantener la referencia al qué o al quién. Yo prefiero, honestamente, que pongamos el acento en la manera en que reconocemos los derechos del niño. Y yo personalmente tengo una diferencia con la forma en que quedó el reconocimiento al interés superior del niño. Si uno lee la convención, que es del año 90, como recordaba Soledad, es una convención muy universal, esa convención pone el acento en la categoría de sujetos de los niños, sujetos de derechos. Y a los padres los carga con obligaciones, pero los niños son sujetos. Y enfatiza, por ejemplo, el derecho a ir teniendo una opinión, el derecho a una autonomía progresiva, y yo leo la norma como quedó en el artículo 12 y veo una norma que le da a los padres un poder para determinar, dice preferentemente, pero para determinar el interés superior del niño. Y eso me parece que es un error. El interés superior del niño emana de su dignidad, no lo determinan sus padres. Sus padres tienen una carga de obligaciones para cuidar del niño. Por supuesto, van a tomar decisiones por el niño mientras el niño no alcance la mayoría de edad, pero no están determinando su interés superior. Hay un concepto en que los niños aparecen demasiado como objetos de un derecho de los padres. Y a mí me parece que eso es un error. Es un error a la luz de la Convención y de la forma en que la comunidad internacional entiende la mejor protección de los niños. Esto, por supuesto, por favor, que nadie me saque de contexto. Esto no quiere decir que no sean los padres los primeros llamados, los naturalmente mejor llamados para cuidar de los niños. Obvio. Ni quitarle a los padres los niños para que el Estado los cuide porque los va a cuidar mejor. No estoy diciendo eso. Los padres son los primeros llamados. Ellos tienen una relación, un vínculo evidente y debe ser respetado ese vínculo. Pero no llega a tanto esa posición especial de los padres como para que puedan, comillas, determinar, cierre comillas, ese interés superior. Son custodios, no dueños. ¿Quieres agregar algo, Soledad, o nos pasamos al próximo derecho? No, yo solo diciendo un poco de Patricio, porque siento que el tema del interés superior tiene una razón de ser de por qué se puso ese énfasis, ¿ya? Porque en la práctica, y recordemos lo que pasaba en la convención anterior, ¿no? Al final, alguien reemplaza al niño, o sea, alguien tiene que ir determinando cuál es el interés superior, y lamentablemente no es el niño, porque el niño no lo puede manifestar, sobre todo en la edad temprana. Y cuando yo saco o trato de decir, bueno, no es el padre, igual el Estado se mete, aunque uno dijera no le corresponde, pero alguien termina haciéndolo. Entonces, en ese ámbito yo prefiero, digamos, que quede claro que es el niño, o sea, que el niño queda más protegido por los padres que por el Estado, y yo creo que es un tema, eso, de énfasis. Pero no, continuemos, porque hay muchos temas que hablar. Seguimos con agua. Artículo 16, 35. Las aguas, en cualquiera de sus estados y en sus fuentes naturales u otras estatales en desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público.
En la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 33 consecuencias, su dominio y uso pertenecen a la nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, las que confieren a su titular el uso y goce de estas y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos en conformidad con la ley. Patricio. Bueno, hay que valorar que algo que ha costado tanto, que es incorporar un reconocimiento al derecho al agua o al acceso al agua, que es la versión más light o más débil, pero valiosa al final de cuentas, se incorpore. Costó mucho, yo tengo fresca el recuerdo de un proyecto votado hace apenas 2 años en el Congreso Nacional que buscaba el reconocimiento al derecho al agua y que fue votado en contra por buena parte de la derecha. Entonces aquí hay un avance, a mi juicio, que hay que reconocer sin mezquindad. Yo no sé si es bueno que entre en tanto detalle la Constitución respecto a las características que van a tener estos permisos. Del debate que tuvimos el año pasado quedó claro la importancia de que los permisos de agua tuvieran cierta estabilidad. Lo importante que era para, por ejemplo, el mundo agrícola, el mundo que depende de estos derechos de agua para llevar adelante sus actividades y que no queden en una condición demasiado fragilizada. Pero yo tengo mis dudas de que hablar de disponer, transmitir y transferir sin más no puede introducir cierta rigidez, porque puede haber, y lo hay hoy día en el Código de Aguas que se aprobó hace apenas un año, ciertas circunstancias en las cuales tú le vas a decir al titular de ese derecho de aguas, oiga, vamos a tener que limitar su derecho de transferir o de disponer, porque necesitamos atender primero al uso humano. Necesitamos atender primero a preservar el caudal ecológico. Esto no es algo contra el agricultor, contra el uso económico del agua, pero es un equilibrio que a mi juicio es sensato. Entonces, quizá haber afirmado que habrán derechos de aprovechamiento de aguas sólidos atiende a la preocupación de mucho agricultor, de mucho productor y de la actividad económica en general. El detalle podría rigidizar las discusiones necesarias a la hora de compatibilizar los distintos usos del agua. Esa sería mi observación. Ahora tampoco se desprende que sea absoluto este derecho de aprovechamiento. No se desprende, ¿no? Por lo tanto, tampoco excluye la posibilidad de normas que limiten o restrinjan. Francisco. A ver, el texto en el artículo 16.30 lo que hace es consagrar el derecho al agua, habla del acceso al agua, modifica en ese sentido la formulación del texto de la comisión experta, consagra además los conceptos de seguridad hídrica, de pluralidad de usos del agua y la prioridad que el uso para consumo humano y doméstico tiene del agua. Y eso le da al derecho al agua una dimensión prestacional y por tanto lo incorpora al catálogo de derechos sociales, por el aseguramiento de este acceso al agua y al tratamiento de las aguas servidas. Sin embargo, esta norma tiene que ser vista también desde la perspectiva del derecho de propiedad y la regla sobre propiedad de las aguas interiores. Y aquí yo creo que hay una regresión, bajo un aparente progreso. El aparente progreso es que se consagra la dominialidad del agua, es decir, las aguas son bienes nacionales de uso público, son bienes de dominio público. Lo regresivo es retornar a la cláusula existente en la Constitución que le confiere un derecho de propiedad a los titulares de derechos de aprovechamiento. Y esto es refrendado por la disposición transitoria 12ª, que señala que los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, reconocidos o regularizados conforme a la ley seguirán vigentes conforme a esa legislación promulgada con anterioridad a la Constitución. Es decir, hay una suerte de congelación del estatuto de esos derechos. Yo entiendo que la agricultura, y no solo la agricultura, la actividad silvícola, la generación hidráulica, requieren de derechos de agua
y de seguridad jurídica a la hora de explotar el recurso hídrico. Sin embargo, y esta es una idea que ha costado mucho instalar en el debate seriamente, es que los derechos que nacen de la explotación de recursos naturales de propiedad estatal, de dominio público, son inevitablemente precarios. No son derechos que tengan la misma solidez que los derechos privados, que recaen sobre bienes privados. Y son precarios porque detrás de los derechos de usar y de explotar recursos de dominio del Estado, lo que hay es una finalidad de progreso, de desarrollo del país y la finalidad de contribuir con esa explotación a las rentas del Estado. La famosa discusión sobre los royalties, y esto lo vamos a ver probablemente con motivo de la propiedad, gira sobre esta idea. El derecho que tiene el propietario minero es más precario porque recae sobre un bien de dominio público y debe contribuir su ganancia, su renta, con la renta del Estado. Yo creo que ahí hay una dificultad y el legislador va a tener que intentar conciliar el interés del sector privado, de la actividad silvícola, de la actividad agrícola, pecuaria, de la actividad de generación hidráulica, con los intereses generales y con la preservación de esta seguridad hídrica asociada a este tipo de explotación y asociada al consumo humano del agua. Soledad, tal como mencionaba Patricio, se acaba de aprobar hace poco tiempo, un año, el Código de Aguas, que se demoró 11 años en su discusión y que fue aprobado en forma unánime. En el caso del proyecto de la convención anterior, iba totalmente en una línea contraria a lo que establecía este Código de Aguas y ahora pareciera que está bastante más alineado. Sí, yo la verdad que no veo una regresión, como dice Francisco, sino mantener la situación actual, ¿ya? Efectivamente, con estos verbos que se refieren a uso, transmisión, en fondo, lo que estamos viendo detrás es propiedad sobre el derecho a aprovechamiento. O sea, yo creo que sí, efectivamente se está reconociendo una propiedad sobre el derecho a aprovechamiento, que es lo que tenemos hoy, y que el Código de Aguas, recientemente aprobado, es compatible con, ¿ya? Entonces yo no tengo por lo menos la preocupación de decir la legislación actual quedaría incompatible con el proyecto. La verdad es que yo no lo veo así, porque, pues, como dices tú, se aprobó, no se declaró ni constitucional. Creo que en fondo se puede mantener el Código de Aguas nuevo, digamos, aprobado como está recientemente. Entonces, en ese sentido no veo mayores cambios, ¿ya? Sí, difiero una cosa con Patricio, esto no es un permiso, esto es un derecho. Y yo creo que hay una diferencia ya técnica. Efectivamente, no son permisos de aprovechamiento de agua, son derechos de aprovechamiento de agua. Y si uno se va a la norma general de propiedad, claro, habla de propiedad sobre cosas corporales e incorporales, o sea, habla de propiedad sobre derechos también. Y efectivamente, concuerdo con Francisco, aquí hay una cosa más potente, más rígida, si se quiere ver del lado negativo, pero más robusta, digamos, de quien está preocupado de la permanencia, de que son derechos. No es un simple permiso, que el permiso tiene una condición más precaria para quien accede a ese permiso. Dicho eso, hay que recordar algo que no tiene por qué estar en la Constitución, que hoy en día hay que pagar patentes por el no uso, por ejemplo, del derecho al agua. O sea, no es que si bien es un derecho, yo hago lo que quiero con ella o no hago con ella lo que quiero, sino que en el fondo igual está sujeto a regulaciones de la Dirección General de Aguas. Entonces tampoco hay que pensar que como decíamos, no es un derecho absoluto que uno haga lo que quiera o no haga con lo que quiera y yo tengo el derecho, entonces no lo uso. O sea, tengo que empezar a pagar y ahí hay un costo asociado precisamente por lo que decía Francisco, ¿no? Es un bien nacional de uso público, no es cualquier tipo de bien. Entonces, creo que está bien que eso no esté a nivel de la Constitución, pero para aclarar, digamos, a los auditores que tampoco es que sea un derecho absoluto que uno haga lo que quiera con él de cualquier manera. Bueno, vámonos ahora a hablar de salud. Vamos a tener que ir más o menos rápido porque los contenidos son muchísimos, estimados. Les voy a leer el artículo que destacamos, en este caso en el capítulo 2, artículo 16, 22, el derecho a la protección de la salud integral. En el punto B, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho de elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Punto C.
La ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas. Francisco. Ya, aquí entramos en un terreno resbaladizo, porque claro, el reconocimiento del derecho a la salud integral es valioso. Nos resuelve el problema de la discusión y las definiciones de salud que la OMS ha estado actualizando en las últimas décadas. El problema reside en la libertad de elección y no en la compatibilidad público-privada, la necesaria colaboración o cooperación público-privada para la prestación de bienes públicos. Aquí hay un error que se repite en materia de discutir libertad de elección, que es un error conceptual que clama al cielo. Ese error conceptual es creer que pueden coexistir sistemas distintos. La provisión de bienes públicos debe tener un sistema que garantice las prestaciones mínimas de ese sistema. Otra cosa es el rol de los prestadores en un sistema. Creo que en discusiones más recientes, ex post factum, con algunos consejeros y comisionados, creo que hemos sembrado la duda respecto de esta cuestión, porque el mejor ejemplo de esta discusión es la realidad que tenemos hoy día. Creer que hoy día podemos elegir dos sistemas cuando hay un gestor del seguro privado de salud que está en default financiero, por muchas causas. La más importante son los costes financieros de la salud. Es decir, aquí no es posible pensar en un sistema privado de salud, porque ninguna institución privada va a enrolarse a proveer y dar cobertura a un sistema completo por los costos asociados a ello. Esa es una primera cuestión, la del sistema. La segunda es la relativa al plan básico, que es una idea reivindicada en la discusión de la comisión experta por varios comisionados, uno de ellos, Teodoro Rivera. Una buena idea. Sin embargo, si uno va a las disposiciones transitorias, fíjense ustedes, esto está diferido en el tiempo. La disposición transitoria novena dice que al primer día del cuarto año se deberá enviar un proyecto de ley que regule esta materia. Es decir, hay un diferimiento temporal muy importante, sin ninguna luz de salida respecto de cuándo tendríamos ese plan básico garantizado universal de salud, que me imagino no va a ser otorgado por dos sistemas distintos, porque eso no es real. Soledad, el punto más relevante en cuanto a la discusión por los medios de este derecho, digamos, tiene que ver con que se acusa por parte de un sector de que lo que hace el texto es constitucionalizar las ISAPRES, al establecer que sí o sí tiene que existir ese sistema, cosa que para algunos hubiera sido mejor que quedara en materia de ley. ¿Qué le parece? Yo creo que esa sensación está porque efectivamente la norma en ese sentido se parece a la actual y actualmente tenemos ISAPRES, ya esta posibilidad de elegir entre dos sistemas. Pero creo que también hay otras posibilidades de sistemas privados que podrían existir a futuro, digamos, todas al final terminan siendo seguros, ¿ya? Yo creo que no me imagino otra cosa que un seguro, pero yo pensaba en este plan básico, quizás va a haber un seguro complementario para lograr la cobertura mayor, porque efectivamente yo entiendo lo que dice Francisco, concuerdo con Francisco, yo veo difícil que haya un plan básico universal que realmente te dé una cobertura plena, ¿ya? Va a tener que ser bien básico en el fondo. Va a tener, creo que sí, que efectivamente para que existan seguros privados que quieran acceder a dar este seguro universal, puede ser que vaya a ser básico, ¿ya? Dado eso, puede ser que entonces después siga habiendo lo que aparece a veces hoy en la posibilidad de tener un seguro extra, sea para las personas que están en FONASA que tengan un seguro extra, o personas que están en ISAPRE que tengan un seguro extra. O sea, yo creo que van a haber varias posibilidades que la ley va a tener que determinar, ¿ya? O sea, yo creo que no quedó fijo. Lo que sí queda fijo, de alguna manera, es que las personas con su cotización van a poder elegir, da la impresión, por lo que la forma que quedó redactada, que van a poder elegir a dónde va su cotización destinada a salud, ¿ya? Que no va a ir a un fondo común. Sí, yo concuerdo en eso, que la redacción da la impresión que va en ese sentido, ¿ya? Pero
sin ser experta economista, porque de verdad yo creo que este es un tema muy técnico, ¿ya? Tampoco hay que pensar que la única razón de que el sistema público hoy no funcione sea que hay un porcentaje de la gente que esté en ISAPRE, ¿ya? Yo creo que parte también del problema de salud pública, también un problema de gestión pública de los fondos públicos que hay en materia de salud, ¿ya? Eso yo alguna vez, expertos me comentaron datos de que en fondo hay problemas graves también de gestión, ¿ya? No es solo que faltan recursos. Salud comparado con otros ítems del presupuesto nacional es uno de los que tiene un presupuesto más robusto, ¿ya? Entonces, que más ha crecido en el tiempo. que más ha crecido. Entonces, no es solo un problema de... Siempre van a faltar fondos para salud porque efectivamente los tratamientos de salud son caros y van encareciéndose en el tiempo con los avances. Pero yo tampoco diría, mire, es que la solución sola para mejorar la salud pública es porque la gente está en ISAPRE. Es que no creo que ese sea el problema. Y creo que estamos tapando un poco el problema por centrarnos solo en eso, ¿ya? Yo creo que aquí la ley va a tener bastante que decir todavía y por eso me imagino que este diferimiento de la disposición transitoria, ¿no? Es que aquí hay que meterle mucha cabeza en cómo hacerlo. No creo que pueda ser algo tan automático para que resulte, y precisamente porque la ISAPRE efectivamente están en una situación compleja hoy en día. Por algo llevamos tantos años en la discusión de la reforma de salud que justamente busca generar este plan único. Es un tema que al menos quizás algunos lo verán como un avance desde el punto de vista que constitucionalmente se entrega ese mandato. Patricio, ¿algo más que agregar antes de pasarnos a otro derecho? Sí, el actual texto ha dado lugar a bastante discusión, por ejemplo, sobre si está permitido o no al legislador, estoy hablando del actual texto, y una parte de la cotización de salud pudiera ir a lo que podríamos llamar solidaridad. En el pasado, yo recuerdo haber mirado informes, opiniones jurídicas que decían que estaba implícito en este derecho a elegir, y yo tenía derecho a elegir con mi 7% completo, o el día de mañana el 9, o el 5, o el 4. Otras personas han dicho no se desprende del texto del actual 19 número 9. Es cierto que se mantienen las palabras, pero hay un pequeño detalle. Lo que antes era un inciso aparte, el último inciso, lo que hoy día es el último inciso del 19 número 9, el derecho a elegir, ahora se pegó inmediatamente a continuación de la referencia a las cotizaciones. ¿Por qué digo esto? Cada uno de nosotros tiene alguna idea vaga. Yo tengo ideas muy vagas porque no soy economista, no soy experto en salud pública, de cómo podemos abordar el tema de la salud. Yo creo que no debiéramos introducir más rigideces, en ningún sentido. Y en ese sentido, uno puede hacer la misma crítica a la convención, que introducía más rigideces en cuanto al rol del Estado. Y aquí entonces hay una duda. ¿Estamos introduciendo más rigidez o estamos manteniendo las cosas como están? El plan básico universal, yo quiero entender que lo que se está diciendo, y me encantaría entenderlo así, es que nunca, así como no se puede discriminar, dice, por sexo, por edad o por preexistencia, y se dice explícitamente que nunca el ingreso económico de una persona será motivo para que no acceda a un plan universal. Y quisiera pensar que cuando decimos plan universal, no estamos diciendo un piso como el que puede ofrecer hoy día el auge para ciertas enfermedades, sino que estamos hablando de un paquete que cubra las distintas necesidades que podríamos llamar básicas de todos. Y si alguien quiere una cobertura adicional, VIP, premium, bueno, eso lo financiará con su bolsillo. Entonces, plan de salud universal, yo quiero pensar que estamos avanzando hacia la idea de que cuando hablamos de derechos sociales, la libertad de elegir solo tiene sentido cuando todos pueden elegir. En materia de derechos sociales, si solo unos pocos pueden elegir en la realidad, todos pueden elegir en el papel, todos podemos elegir, pero en la práctica solo un 15 o 16% puede elegir un sistema privado. Eso lo resolvimos bien en educación hace 100 años. Las familias pueden elegir. La educación es un derecho y una obligación. Y a todos se les entrega una subvención. Y podemos entonces todos elegir. En salud, si avanzamos en esa dirección, estamos respetando el carácter de derecho social. Y a veces se pone mucho énfasis en la libertad como un
como un término abstracto. Es importante esa libertad, pero la libertad que realmente nos tiene que preocupar es la libertad de todos, no de unos pocos, y una libertad que no dependa de tu ingreso económico. Esa es la libertad de un derecho social. Vamos ahora a educación. También la encontramos en el artículo 16, 23, el derecho a la educación. En el punto B, las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Soledad. Bueno, yo creo que queda parecido a lo actual, pero hay un buen énfasis, me parece a mí, también en el rol del Estado, ¿no? De decir, mire, el Estado tiene un rol supervisor. O sea, hay libertad de enseñanza, hay establecimientos educacionales privados subvencionados que van a participar en esto, pero se habla de un rol supervisor del Estado. Se habla también de que el Estado tiene que garantizar la mantención del servicio. Ahora no, se me olvidó la palabra exacta, pero en el fondo que tiene que garantizar que hayan clases, ¿ya? Entonces creo que hay avances importantes, ¿ya? En enfatizar ese rol, esa obligación del Estado, protegiendo de todas maneras de forma bien robusta la libertad de enseñanza, que yo creo que es algo bien valorado en nuestro país, precisamente por la educación particular subvencionada, ¿ya? Entiendo más o menos que los números son que estamos en un 45% de gente en educación pública y un 45% de gente en educación particular subvencionada, y eso ha sido porque los padres han querido tener a sus hijos ahí, ¿ya? No porque no puedan tenerlo en el público, sino porque han considerado que su hijo va a tener mejores posibilidades en ese lugar. Entonces yo creo que... Dicho particular subvencionado bastante más del 50%, y hay que agregar también los particulares pagados, por lo que la gente que ha escogido educación pública... Es muy poco, ese porcentualmente es muy menor, por eso me centro más en particular subvencionado como la libertad de enseñanza, porque el particular privado, que en fondo salga entero bolsillo, es bastante poco en porcentaje total de la población, ¿no? Entonces yo creo que la discusión de educación es importante ver la realidad de cada país donde parte. O sea, yo entiendo que hay gente que, por una razón más ideológica, quisiera que la educación pública fuera la más fuerte, pero en nuestro país ha funcionado la particular subvencionada, ¿ya? Entonces, tampoco hay que pensar ideas refundacionales para poder satisfacer. Lo que necesitamos es que los niños puedan ser educados. Eso es lo importante. Y como no hay que olvidarse la finalidad. Entonces yo creo que estas normas hacen las dos cosas, ¿no? De clarificar que el Estado tiene un rol, que no es que los particulares hagan lo que quieran, pero que se le da herramientas suficientes para que haya financiamiento de esos particulares subvencionados, que ese financiamiento no afecte su ideario, su proyecto educativo, y en el fondo logremos entonces tener buenos colegios de calidad, establecimientos educacionales en los dos sectores. Patricio, la contingencia nos ha ayudado mucho en esta discusión. Seguimos la situación de Atacama, cerca de 2 meses los niños sin poder asistir a clase, todos los problemas que se han dado en los servicios locales de educación, claro, genera más ruido en esta discusión. Por supuesto, pero tengamos perspectiva histórica. La manera en que resolvemos el tema educativo ha sido un tema que divide a la sociedad chilena desde la época más temprana de la República. Cuando Abdón Cifuentes quiso empujar algún tipo de libertad de enseñanza, allá por 1872, hubo manifestaciones en las calles, dicen alentadas por Barros Arana, que era rector del Instituto Nacional, y habían funa al ministro Cifuentes, habían turbas en las calles que tiraban piedras y huevos, 1872. Esto toca fibras muy sensibles. La manera en que las familias nos están escuchando, papás, mamás, abuelos, quieren que se eduque a sus hijos. La frustración que experimentamos ante los problemas que tú identificas, Bárbara. Imagínate cuánta confianza puesta hace 5 o 6 años en, por un lado, la gratuidad universitaria, y vemos hoy día algunas universidades que están con problemas, o las expectativas puestas en la desmunicipalización, y vemos los problemas que tienen estos SLEP. Yo quiero decir que a mí en general me parece que respeta en lo grueso el equilibrio del que hablaba Soledad,
que ha sido un equilibrio que ha costado construir entre lo público y lo privado el proyecto en este tema. A mí solo me preocupa una cosita. Tú leíste en Derecho a la Educación el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y el establecimiento. Hay una norma casi calcada en libertad de enseñanza. Es muy singular porque está la norma en educación y está en libertad de enseñanza, que dice casi lo mismo con una pequeña diferencia. Dice, la libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias, a través de los padres o tutores legales, según sea el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de escoger el tipo de educación y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. Asimismo, garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional. Está lleno de reiteraciones, pero aparece con la misma fuerza o la posibilidad de educar por mí mismo a los niños. Esto es un tema complejo, hay gente que cree en el homeschooling, que cree que es un derecho natural. Yo quiero decir que cuando hace 100 años o 120 años se aprobó la ley de instrucción básica obligatoria, en virtud del cual los niños deben ir a la escuela, no se estaba aprobando que todo el mundo tenía que aprender cierta aritmética, sino que la experiencia de la escuela es considerada importante. Hay que ir a la escuela. Y está la excepción de los exámenes libres, pero hay que ir a la escuela. Y esto tiene que ver con la idea de que los niños no son propiedad de las familias. Esa idea fuerte, la escuela privada, si yo quiero que mis hijos vayan a una escuela privada, evangélica, cristiana o pública, si yo quiero que sea una escuela, no es un apéndice del dormitorio o del living comedor de la casa de los papás. Es una institución de la formación cívica. Y al poner en un mismo plano estas dos opciones, yo me pregunto, ¿esto está significando que va a haber una subvención si tú quieres mandar a tu hijo a un colegio público, una subvención si tú quieres mandarlo a un colegio privado y una subvención equivalente, porque este es un derecho, si lo quieres educar con una institutriz en la casa? Yo le he escuchado estas cosas a algunas personas, no estoy especulando, y a mí me parece que eso es complejo. Repito, en general me parece muy bien cómo quedó educación. Creo que la educación privada en sus distintos niveles queda mucho más reforzada de lo que venía en la convención. A mí me preocupaba, me pareció que la convención ponía en una situación muy precaria la educación privada. Creo que eso no ocurre ahora. Pero tenemos este pequeño detallito que creo que sugiere una mirada. ¿Algo que agregar, Francisco Soledad, o que debatirlo porque nos queda muy poquito tiempo para alcanzar? Este tema toca una fibra. Y vaya que toca una fibra. Tal cual está reconocido el derecho a la educación, a mi juicio hay un debilitamiento de la educación como servicio público, con prestadores públicos y privados, entendámoslo, porque en esta materia hay una huella de este constitucionalismo conservador, populista, que yo identifico en el Consejo Constitucional, y un cierto tufillo ultramontano. No puedo desconectar el análisis del derecho a la educación con la libertad de enseñanza y con la libertad religiosa del artículo 16.13, que le confiere a los padres tutores el derecho a elegir la educación religiosa. Lo mismo a las familias y a las comunidades. Aquí hay una visión de la educación desde la familia, de los padres, y no hay una visión de la educación desde el rol del Estado. Y por tanto es un acometimiento del reconocimiento de un derecho social que desnaturaliza el carácter social del derecho a la educación. Yo quiero aquí, sin mirar atrás con nostalgia, pero uno es fruto de sus circunstancias, yo soy hijo de la educación pública, creo que la escuela pública, entiendo pública, sea estatal o sea particular subvencionada, es un instrumento republicano para la igualdad social y política de un país. Es un punto de encuentro de visiones distintas, de posiciones sociales distintas, que nos enriquece desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista de las virtudes cívicas. Y eso se ha estado perdiendo en las últimas décadas,
Y este texto contribuye poderosamente a poner fin a la posibilidad de transformar la escuela en un instrumento republicano y, lo que es más grave, el status quo lo que hace es reproducir la desigualdad. ¿Soledad? Solo quería agregar que yo creo que efectivamente la educación pública ha sufrido problemas en las últimas décadas, pero no es culpa de la Constitución que lo haya sufrido. Creo que las causas son mucho más profundas, hay que estudiar por qué, pero precisamente lo que volví a decir antes, ¿no? Hay que ver la realidad actual y no solo como la teórica que uno quisiera, porque efectivamente hay que partir de lo que tenemos y de la urgencia que hay de que los niños tengan una buena educación. Respecto a lo del homeschooling, yo no lo veo como yo lo veo como una libertad, no como un derecho prestacional, ¿ya? Entonces yo creo que, Patricio, puede ser que haya gente que lo haya ocurrido así. Yo la verdad cuando leí jamás se me ocurrió un tema de que haya una subvención al homeschooling, sino más bien a una libertad de hacerlo, ¿ya? Aquí un tema personal, yo he tenido familias muy cercanos con problemas no voy a decir problemas de aprendizaje, necesidades especiales de aprendizaje importantes, ¿ya? Y lamentablemente el sistema educacional en Chile, público-privado, no está preparado del todo para atender a muchos niños también que tienen esas necesidades especiales. Y no digo que el homeschooling sirva, pero en algunos años ha sido la única solución que han tenido estos familiares muy cercanos para poder continuar con la educación, ¿ya? Hay establecimientos educacionales que no tienen reconocimiento oficial, pero que atienden a estos niños con necesidades especiales que después terminan igual haciendo exámenes libres, pero que no logran tener todos los requisitos y exigencias que exige un establecimiento normal. Y ha sido una de las maneras de suplir esto que lamentablemente no tenemos en Chile, ¿ya? No digo que la norma homeschooling sea solo para eso, pero también quería como compartir con la comunidad, digamos, de que hoy en día hay niños con necesidades especiales que ha sido la solución que tenemos, ¿ya? Entonces tampoco verlo como solo una cosa de ultra conservadores, digamos, sino también de una realidad bien diversa que tenemos en los niños hoy. Bueno, vamos a abordar seguridad social, que también ha sido uno de los temas que han generado harto debate. Artículo 16, seguimos el de 28. Derecho a la seguridad social. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Estas son algunas de las cosas que están relacionadas a esto, Patricio. Perdona, yo solamente quiero hacer una postilla o comentario a lo que señalaba Soledad. Por distintas razones estoy muy cercano al problema que ella identifica. Mi señora ha trabajado en el tema de educación con personas con necesidades especiales intensamente, y eso requiere efectivamente un involucramiento especial de las familias, porque nuestro país, nuestro sistema educativo no está preparado para abordar esas situaciones. Pero no creo, honestamente, que eso nos permita soslayar que la docencia es una tarea que requiere una especialización. Las familias son las principales educadoras de los niños siempre, pero la docencia es una tarea que requiere un conocimiento, es una tarea. De hecho, el proyecto reconoce el valor de la docencia, lo hace, y eso es valioso. Entonces yo creo que la idea de que transformar en un derecho que las familias puedan educar a sus hijos por sí mismas, en todo el sentido de la palabra educación, no en el sentido amplio moral, que obviamente las familias educan a los hijos, es problemático. Yo creo que la situación de las necesidades especiales nos obliga como sociedad a que nuestras escuelas se adecúen, mejoren y trabajen, y no recargar a las familias con esa tarea tan compleja, que al final terminan siendo las familias con más recursos las únicas que pueden hacerlo por su cuenta. Ya, La única. Respecto Perdón. a seguridad social. Bueno, yo creo que quedó también con alguna rigidez innecesaria. Yo creo que es importante dejar tranquilidad de que las cuentas que hoy día tienen las personas no van a ser expropiadas, no van a ser usadas para otro fin. Yo creo que eso atiende efectivamente a una demanda. La gente tiene muy sentida esta idea de con mi plata no. Y yo creo que
cada uno podrá pensar lo que quiera, pero la Constitución no me parece que pueda a estas alturas mirar, no considerar ese. Así que eso, más complejo, es que yo, por ejemplo, pueda entender que ciertas ideas que circulan por ahí sobre cómo debe funcionar la industria de la administración de los fondos de pensiones. Hoy día, por ejemplo, se licita la cartera de todos los trabajadores que ingresan. Todos los trabajadores que ingresan al mercado laboral no pueden elegir su AFP. No pueden elegir su AFP, sino que la empresa que ofrece las mejores comisiones se adjudica el paquete completo de los 200.000 trabajadores y al cabo de 2 años esos trabajadores pueden elegir seguir en esa o cambiarse. Uno bien podría decir que el derecho a elegir, en los términos en que se concibe a dónde va mi cotización, pone en duda. No digo que esto sea así categórico, pero pone en duda. Yo tengo derecho a elegir y resulta que hay una licitación que no me permite ejercer ese derecho y que durante 2 años no puedo elegir quién administra mi plata. Entonces tendríamos que elegir desde el día cero, desde el primer minuto. Claro, habría que poner fin a una política pública que puede ser buena, regular o mala, pero que se aprobó en el Parlamento y es la idea de las licitaciones. Y hay gente que piensa que es una mala idea, hay gente que piensa que es una buena idea. Y la Constitución ahora está tomando partido en esa discusión. A eso me refiero con rigideces. Repito, cada uno de los que está escuchando puede pensar que es una más pésima rígido idea. porque uno podría pensar que poder elegir uno es menos rígido, porque en el fondo, obviamente, si yo pudiera elegir, trataría de elegir la que salga más barata, la que me dé mayor beneficio, pero ya no lo va a definir una licitación, lo voy a poder decidir yo. Con un texto más amplio, Bárbara, tú puedes hacer 5 soluciones legislativas distintas. Con un texto más concreto, tú solo puedes adoptar 2 soluciones legislativas. A eso me refiero con más rígido. Mientras el texto sea más abstracto, la política pública tiene más opciones. A, B, C, D o F. Si el texto está más domiciliado, en cualquier sentido, más escorado hacia un sentido o hacia el otro, la política pública tiene menos opciones. A eso me refiero con rígido. Ese es el punto. Yo creo que queda bien parecido a lo que tenemos hoy. Perdón, voy a agregar acá también el tema que se ha instalado en la discusión. Se dice, así como antes hablábamos de la ISAPRE, acá se dice que constitucionaliza las AFP. Otros dicen en realidad lo que constitucionaliza es la propiedad de los fondos, porque uno va a poder elegir entre AFP o en este caso público-privado. No tenemos ahora una alternativa pública, va a tener que crearse. O sea, es que a eso quería ir. Yo creo que hay un avance a quienes les preocupa, digamos, esta idea de que las FP roban, de que las FP son privadas, de que buscan solo su beneficio. Bueno, puede haber una institución pública, quizá ahora institución pública que yo creo que hoy día podía haber, solo que nunca se creó, ¿ya? Porque yo no veía ninguna norma constitucional que lo prohibiera. Pero ahora queda mucho más claro, ¿no? Entonces, quizás en vez de pasar de la licitación, bueno, pasa que partamos con esta institución pública, y en ese sentido creo que es un avance para quienes estaban preocupados de esta idea de privatización de las pensiones de vejez, ¿sí? Lo otro creo que queda bastante parecido, no voy a decir que hay o sea, queda creo como está hoy en día, ¿no? O sea, de que los fondos de pensiones hay propiedad, y yo, esto va a sonar un poco populista, pero o sea, denle las gracias a Patricia, o sea, a Pamela Giles, de que la gente se dio cuenta de que eran propietarios y antes no era tema. O sea, antes la gente era no más AFP, no sé qué, y esto cambió por los retiros. O sea, y bueno, cambió. O sea, la gente se dio cuenta de que era dueña y entonces creo esta sensibilidad que antes quizás no estaba. Francisco, ¿algo más que agregar? Sí, yo creo que aquí hay mucho de consigna. Las AFP han sido muy importantes en la formación del mercado de capitales en Chile. Han hecho la diferencia. El problema de la AFP es otro. El problema de la AFP es cuán eficiente es la industria. Y ahí está el gran tema de las comisiones y los multifondos. Entonces, yo creo que lo lamentable de esta discusión y del texto que se aprobó es que está atado al status quo. Cuando aquí lo que deberíamos estar discutiendo es qué es lo más eficiente para una correcta administración de los fondos de pensiones para tener mejores pensiones. Lo de la propiedad de los fondos y la inexpropiabilidad de estos gira sobre la base de un fantasma que en algún momento se instaló de que a los cotizantes
les iban a quitar sus fondos de pensiones. La seguridad social tiene más de 100 años en Chile y siempre se ha entendido que los fondos de pensiones son fondos en los que los cotizantes tienen una propiedad afecta, una propiedad distinta, intocable, porque está modalizada al otorgamiento de las pensiones. Y aquí el quiebre de este concepto, la deformación de este concepto se produce con los famosos retiros, que dañan a la industria de la administración de fondos de pensiones, pero además dañan a los cotizantes. Y aquí hay una pequeña historia no escrita aún de cómo nuestra clase política fue irresponsable en grado sumo a la hora de permitir estos retiros múltiples que han terminado dañando las pensiones y cargando o lastrando aún más a las finanzas públicas a la hora de proveer a pensiones básicas. Entonces, esta discusión está íntimamente vinculada a la realidad contingente y eso es malo, porque la rigidiza efectivamente. Y de algún modo instala como realidad puros fantasmas. Bueno, vamos a tener que dejar pendiente el derecho a la vivienda, que es una innovación, porque eso no está en nuestra actual Constitución, pero lo vamos a tener que ver en el próximo programa porque ya no nos queda tiempo. Soledad, Francisco, Patricio, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre con estos tan estupendos análisis, para poder entender qué es lo que vamos a tener que votar. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós, que estén bien. Y los dejamos invitados a que sigan con nosotros. Vamos a seguir conversando con expertos, con convencionales, en este caso ex consejeros, expertos también. Y la próxima semana continuamos con el derecho a la vivienda y con los otros temas que vienen también en esta propuesta constitucional. Siga con nosotros aquí en emol.com.